La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. A partir de ya y dentro de los próximos 30 días, el grupo interinstitucional multidisciplinario, formado a convocatoria del gobierno del estado, emitirá un informe dictamen recomendación que servirá para emitir o no la alerta de violencia contra las mujeres en Jalisco. Pero, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es esto de alerta de violencia de género? Es decir, alerta de violencia contra las mujeres. Bueno, hoy, si yo digo de qué se trata, yo quiero preguntar y vamos a esperar que la doctora nos diga. La presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo Beristain, comparte con el auditorio de Cara a Cara los detalles del tema. Ella precisamente está encabezando este esfuerzo. Yo creo que es muy significativo y muy importante porque no solamente significa algo para evitar la violencia contra las mujeres, sino de fomentar una cultura de respeto, una cultura de cumplimiento de la ley. Por eso estoy en comunicación con Erika. Erika Loyo Beristain es la presidenta, ya dije, del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Erika, buenos días, gracias por venir y entramos al tema de la violencia contra las mujeres. Buenos días. Sí, Erika, dinos por favor. Buenos días, Marco. Dile al auditorio, por favor, lo siguiente. ¿De qué se trata esta moción, esta iniciativa para, en un momento dado, promover alerta de violencia contra las mujeres? Pues mira, es un término que ha sido en ocasiones malinterpretado por varios asuntos. En principio, un asunto histórico que tiene que ver con el origen de la propia palabra, y en segundo término, en función de las medidas emergentes que se tienen que adoptar para que la violencia en contra de las mujeres pueda irse modificando a lo largo del tiempo. El término de alerta de violencia contra las mujeres es un término que se inscribe dentro del marco de la ley estatal, en donde a partir de la dictaminación de un grupo de académicos y académicas que hacen en torno a la violencia contra las mujeres en el estado, ellos identifican en dónde están los territorios en donde puede ocurrir los casos más severos, los casos con mayor constancia, con mayor incidencia o número, y a partir de ahí hacen una evaluación de la serie de acciones que ya estamos realizando y detectan puntos de mejora para que de manera transversal e interinstitucional los tres poderes y los tres niveles de gobierno podamos realizar una serie de acciones emergentes, que significan acciones inmediatas y acciones que puedan tener injerencia también en cosas tan profundas como la cultura, para poder preservar y garantizar el derecho a la vida de las mujeres, disminuir los índices de violencia y tratar de modificar patrones socioculturales y estereotipos que son los que también inciden en muchos de estos casos que se han venido presentando. Entonces, el punto más elemental, digamos, es que la alerta de violencia contra las mujeres es el resultado de un análisis a conciencia que se hace por expertos, en donde nos indican cuáles son los puntos que debemos de mejorar, en qué cosas debemos de acelerar el paso y cuáles son las cosas en las que debemos de incrementar el sentido de prevención y en dónde podemos mejorar los temas para poder cambiar los factores socioculturales. Sí, Erika Loyo, pero hay una cuestión, tú hablas de emergencia. ¿Qué tan grave es el problema de la violencia contra las mujeres en Jalisco? Pues mira, cuando se usa la palabra emergencia se usa más en términos
de hacer acciones inmediatas que puedan ir modificando las circunstancias, sobre todo con relación a la violencia feminicida. Pero el asunto, pues sí es grave. Creo que el asunto de la violencia contra las mujeres, no solo en Jalisco, sino en todo el país, ha demostrado que no ha ido a la baja, sino que se ha ido incrementando, y tal es el caso porque hay casi la mitad del territorio nacional, de acuerdo a información del Instituto Nacional de las Mujeres, que ya está implementando acciones y estrategias emergentes en este sentido para poder disminuir la violencia feminicida. En Jalisco, pues por lo general 4 de cada 10 mujeres, a veces 5 de cada 10 mujeres, son las que sufren algún caso de violencia en contra de ellas, que no necesariamente tiene que ser la violencia feminicida, que es la más álgida y la más terrible que puede existir, sino que van desde la violencia psicológica, la violencia comunitaria, puede ser la violencia laboral, o puede ser la violencia en términos de la convivencia familiar. Entonces, el punto es que lo que necesitamos hacer es que esto de verdad vaya hacia la baja, no solo en Jalisco, sino en todo el territorio nacional, y que las acciones que emprendamos sean acciones contundentes. Y insisto en un factor, Marcos, que sí me parece importante. Necesitamos hacer mucho trabajo dentro de las en el círculo familiar, en las colonias, con los niños y las niñas, para que este tipo de prácticas se vayan cambiando, ¿no? Sí, Erika, en el caso de los feminicidios, concretamente Jalisco, ¿en qué lugar está en la escala nacional? Pues mira, el documento que nosotros tenemos, que elaboró la Cámara de Diputados con la doctora Tere Inchaustegui en el 2010, la cifra era que nos colocaba en el lugar número 20 a nivel nacional. Evidentemente estas cifras han cambiado porque el corte que hacía la Cámara de Diputados era en el 2010 y ahora tenemos un incremento que se ha venido registrando. Entonces, nosotros estamos pensando que de acuerdo a este incremento de las cifras estaríamos dentro de los 10 primeros lugares, cosa que también es un asunto que nos preocupa que a todo el gobierno, y por eso es que la colaboración del fiscal Eduardo Almaguer ha sido muy importante, porque justo hace un par de semanas creó la unidad especializada para investigar la violencia contra la mujer y específicamente los casos de violencia feminicidia. Entonces, este elemento es muy importante porque somos el tercer estado a nivel nacional que cuenta ya con una unidad de este tipo y que seguramente esto mejorará en gran medida las condiciones y nos permitirá avanzar en este asunto, ¿no? Hay una cuestión. El gobernador del estado, con el fin de atender este problema, lanzó una convocatoria y hay uno que tú mencionas, que la institución menciona, Grupo Interinstitucional Multidisciplinario. ¿Qué es eso? Pues mira, el Grupo Interinstitucional Multidisciplinario es un grupo que va a analizar la factibilidad de emitir la alerta de género y que nos va a decir en qué territorios se debe de emitir. Es un grupo que se conforma por 5 académicos o académicas que tienen una especialidad en género, en seguridad pública, en violencia y en derechos humanos. Por eso le llamamos multidisciplinario. E interinstitucional porque este grupo también lo conforman dependencias del gobierno del estado que van a estar colaborando de manera muy compenetrada con los académicos y académicas para poder hacer que estos análisis y que los datos y la información que tengan sea información de primera mano. En este sentido, las secretarías que van a participar son la Secretaría General de Gobierno, el instituto que yo presido, el Jalisciense de las Mujeres, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Por eso es que se llama interinstitucional y multidisciplinario. Son los que llevarán a cabo todos los análisis.
Sí, Erika, dinos después de una pausa, ¿quiénes se integran con nombre y apellido, cuando menos desde la academia, este grupo interinstitucional y multidisciplinario, con el fin de entender mejor cuál es su capacidad y cuál va a ser la propuesta que harán para ver si es posible lanzar esta alerta contra la violencia contra las mujeres? Vamos haciendo una pausa y le seguimos. Antes de ir a corte hice una pregunta y la pregunta consiste en el por qué la integración de ese grupo interinstitucional multidisciplinario, pero sobre todo, ¿quiénes lo integran? Para saber más o menos de qué se trata, a dónde vamos. Concretamente, Erika, dinos los académicos que están integrando este grupo. Pues mira, la verdad es que aún no sabemos quiénes son. Porque la convocatoria cerró oficialmente para recibir sus papeles el viernes de la semana pasada y apenas el día de ayer tuvimos la sesión dentro del grupo, del consejo, para poder entregarles a todos los integrantes por parte del gobierno del estado cuáles son las currículas que hemos recibido. Recibimos un total de 9 currículas, entró una así como en safe, justo a la hora, de última hora, y dentro de esas 9 currículas estamos ya comenzando el análisis. Lo más seguro es que tengamos a más tardar el viernes o el lunes el nombre de los integrantes que van a estar conformando este grupo. De antemano auguro que son personajes de la academia que tienen un alto grado de especialidad en cada una de sus disciplinas. Estamos hablando de doctores, lo cual es importante señalarlo, pero pues el grupo hará un análisis a partir de su expertise y de todos los documentos que entregaron para podernos ya decir quiénes son los que lo van a conformar. ¿En qué va a consistir su trabajo? Mira, su trabajo tendrá que ver con que nosotros no vamos a partir de cero. Les vamos a hacer entrega de toda una serie de estudios y de documentos que ya han venido publicándose sobre la violencia feminicida, sobre las encuestas que se han venido realizando, los indicadores que tenemos de INEGI, algunos de ONU, todo un bagaje de documentos que se han venido generando a lo largo de este tiempo. Eso es importante por una razón, porque partir de cero nos implicaría mucho tiempo y no podemos perder tiempo porque, siempre lo he dicho, cuando se habla de violencia contra las mujeres, ni podemos darnos el lujo de perder el tiempo, ni podemos darnos el lujo de politizar el tema. Entonces, partimos de eso, ellos van a analizar estos documentos y van a emprender toda una metodología cualitativa y cuantitativa para hacer entrevistas profundas con diversos actores de municipios, del gobierno del estado, incluso de la federación, para poder hacer su análisis, que tendrá una duración de 30 días naturales. Nosotros esperamos que toda vez que terminen el análisis y que nos indiquen cuáles son los puntos de mejora y en qué territorios se va a emitir esta alerta, y sobre todo, emiten estos 2 puntos, pero un último que me parece importante son las recomendaciones que ellos hacen o las conclusiones para que cada nivel de gobierno haga las modificaciones que debe de hacer. Y en ese sentido, lo que estamos buscando es que sea a mediados de noviembre cuando lo tengamos, para tener la posibilidad de hablar con las y los diputados para que nos ayuden a que haya un tipo de acciones que puedan contar con algún presupuesto especial. ¿En qué consiste una alerta de género? En realidad, en términos generales, consiste en tener la definición de los territorios que tienen mayor incidencia en términos de violencia. Por territorios me refiero a municipios en específico, que es buscar en dónde tenemos mayores casos de todo tipo, violencias de todo tipo, ¿no? Consiste también en que a la par de este análisis se emitan conclusiones para que cada nivel de gobierno pueda emprender acciones específicas
para poder detener este tema de la violencia y significa darle un seguimiento. Es importante señalar que los miembros académicos y académicas del grupo interinstitucional van a tener un cargo honorífico. No está sujeto a un sueldo o a un pago en específico, y este cargo honorífico lo desempeñan durante este mes que dura el proceso de investigación, pero también durante los 6 meses que dura el proceso de seguimiento, en donde será muy importante que cada dependencia esté señalando cuáles son los avances que tienen con relación a estos temas. Erika, nomás que, perdóname que te vaya a decir esto, Sí. pero el gobierno del estado ciertamente no se distingue por hacerle caso a las voces ciudadanas, ¿eh? Ha creado observatorios aquí, observatorios allá y observatorios para esto y pues sí, nomás que las recomendaciones, bueno, las archiva. Pues fíjate que hasta ahorita en este tema que nos preocupa tanto al gobierno del estado, todas las recomendaciones que se han venido haciendo por parte de los colectivos se han integrado a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, por poner un ejemplo que no tienen que tiene relación con esto. Acabamos de lanzar una campaña para poder prevenir la violencia en el transporte público. Y en esa campaña estuvieron participando los colectivos que trabajan en este sentido. No solamente el Observatorio del Transporte Público, sino también Femibici, Coleta, el propio CLADEM, todos los colectivos que se implican en este tema. Y de ahí se realizó un folleto informativo para generar el autoconocimiento y la autoprotección de las mujeres en el tema del transporte público. Y ya lo estamos distribuyendo. Entonces, nos parece muy importante señalar, esta es una pequeña acción, pero en todas las demás se han tenido en cuenta las voces de las organizaciones. Erika, nomás para ser muy prácticos Sí. y muy sencillos y llevar las cosas a nivel de piso. Dime 2 medidas que este folleto, que este programa recomienda a las mujeres para que no se hagan víctimas de la violencia en el transporte público. En primero, estamos haciendo un llamado a la autoprotección, ¿no? y al autoconocimiento. ¿Cómo? Lo que pedimos es que se animen a denunciar los casos, ¿no? Les damos información en dónde, sobre cómo reaccionar, porque el estudio que hicimos nos indica que en la unidad del transporte, el espacio en donde más inseguras van es en la parte trasera, que es en donde ya no, el chofer ya no tiene vista ni presencia. Entonces, les pedimos que reaccionen de una manera específica, sin agresiones y sin gritos, que pidan ayuda a la gente que está a su alrededor o que hagan evidente que necesitamos dejar de ser indiferentes ante este tipo de circunstancias. Qué bueno, ¿no?, que dices eso, Erika, porque yo te digo, hay cultura en nuestra sociedad sobre la solidaridad social con víctimas, no nomás mujeres, sino en general de los delincuentes. Pues no, porque al final la gente tiene miedo de ser partícipe de la denuncia o de lo que pudiera generar en términos de consecuencias. Pero es una parte que debemos de ir modificando, que la gente se vuelva solidaria con este tipo de cosas, que si ve a alguien que está siendo violentado en la vía pública o en el transporte, al margen de que sea mujer o varón, pueda ser parte de la denuncia, pueda ser parte de no solamente de la indignación, sino también de tomar una acción en función de que este tipo de circunstancias cambien. De hecho, estamos trabajando en una APP, eso es una primicia, ¿no? Para que las mujeres tengan este espacio para poder tener conocimiento de autocuidado y autoprotección en la vida comunitaria, en la vida pública, en su espacio laboral, en toda una serie de cosas que les pueden venir sucediendo, ¿no? Y que nosotros no seamos indiferentes ante estos hechos. Gran parte también, y hay que decirlo, es que hay muchos hombres que no saben que el comportamiento que pudieran llegar a tener, por ejemplo, en el transporte público, puede ser acoso. Y esta es una parte muy importante, hay que hacerles a ellos también ver que hay comportamientos que son violentos, que pueden ser generadores de una denuncia, que no necesariamente tiene que ser un piropo, algo que les guste a las mujeres, ¿no? Entonces,
también estamos atendiendo esta parte. Y con el tema de la alerta de violencia contra las mujeres, estamos concentrándonos también mucho en la parte de los hombres y las nuevas masculinidades, porque nos interesa hacerles ver que un comportamiento violento debe desnaturalizarse, ya no debe de ser normal, y que hay espacios que los ayudan a ellos para poder modificar esta acción o esta tendencia violenta que pudiesen llegar a tener, y autoconocerse, reflexionar e ir modificando esas prácticas, ¿no? Pues caramba, difícil pero no imposible ir cambiando los hábitos, la cultura, los usos, las actitudes, ¿verdad? Porque lo que acaba de decir Erika, en el sentido de la indiferencia, es algo verdaderamente terrible. Vamos haciendo una pausa y le seguimos. Recuerde, está con usted el Instituto Jalisciense de las Mujeres a través de su presidenta, Erika Loyo Beristain. Yo le pregunto y que nos conteste, ¿en qué consiste realmente una alerta de género? ¿Qué es eso? Pausa. Erika Loyo Beristain, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres. ¿Qué es la alerta de género? Pues como bien lo mencionábamos, son una serie de medidas emergentes que se toman en función del diagnóstico que los académicos y las académicas realizan sobre la violencia en contra de las mujeres, la situación actual y las medidas que se han estado implementando para atender este tema. ¿Quién la lanza? Pues la emite el gobierno del estado en el formato en el que estamos nosotros ¿A actuando, través a través del señor gobernador. ¿Hay alguna Consejo dependencia Estatal específica que se encargue de darle seguimiento e implementarla? Sí, en realidad la implementación tendrá que ver con los 3 niveles de gobierno, porque habrá acciones que se hagan a nivel municipal, otras que se hagan a nivel del estado y otras que se acompañen con la federación. Hay que decirlo, afortunadamente la federación nos ha acompañado en todo, absolutamente en todo. La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres han sido muy generosos al acompañarnos en cuanto a no solamente la verificación, sino también la conformación y las sugerencias. Entonces, este grupo es el que va haciendo el análisis, emite las conclusiones y él le da seguimiento a todas las conclusiones para poder señalar en qué hemos avanzado y en qué no. De hecho, la creación de la unidad especializada en delitos contra la mujer, que creó el fiscal Almaguer, es una recomendación y una lucha de los propios organismos de la sociedad civil, que ellos han venido empujando. Evidentemente, pues es perfectible, ¿no? Irá siendo perfectible a lo largo del tiempo. Ya estamos en pláticas para poder entrar de lleno a la capacitación de sus elementos, de los ministerios públicos y de la policía investigadora, pero es un esfuerzo que ha sido una lucha de ellas y de ellos. ¿Cuándo, ¿no?, termina una molestia contra la mujer y comienza un delito contra la mujer? ¿Dónde está esa lineecita? Es una línea muy delgada, pero depende mucho del tipo de violencia que se trate. Si estamos hablando de la violencia comunitaria, por ejemplo, la del transporte público, pues el límite está en el respeto al espacio íntimo de la persona, ¿no? En que aunque estemos hacinados en el transporte, respetemos ese espacio y que no haya una agresión física o una agresión verbal que la pueda intimidar o incomodar. En el término de la violencia familiar, pues tiene que ver, hay un límite entre el grito y la llamada de atención. Hay un límite entre una petición o una demanda y un golpe, ¿no? O sea, ese tipo de cosas ya son cosas que a nosotros ya nos preocupan. Pero digamos que la violencia más difícil, porque es la más difícil de detectar y de tratar, es la violencia psicológica. ¿Características? Pues la violencia psicológica tiene que ver con ofensas, maltratos, con el hecho de que a la mujer se le recriminen constantemente con palabras altisonantes,
con gritos, que se le pueda incluso ejercer violencia en torno a su aspecto físico, ¿no? En torno a su responsabilidad, ya ves cuántas veces te he dicho, cosas así por el estilo. Entonces es la más difícil de dictaminar, evidentemente porque es un daño muy sutil y son cosas muy sutiles, pero quien sufre violencia psicológica la ha sufrido a lo largo de muchos años. ¿Y dónde comienza el delito? El delito ya comienza cuando alguien, en lugar de pasar de las palabras, pasa a los golpes, ¿no? En lugar de pasar o de mantenerse en los asuntos verbales y trastoca la sana convivencia, y en trastocar la sana convivencia ya hay una agresión de corte más duro, ¿no? De hecho, a finales de este mes, el fiscal, por instrucciones del gobernador, va a presentar una iniciativa de ley para tipificar como grave el delito de violencia familiar, porque hasta ahorita no estaba tipificado como grave y muchos de los agresores salían libres bajo fianza. Y eso pues no ayudaba en nada, porque al salir pues podía tener una reincidencia. Entonces lo que estamos haciendo ahorita pues es tratar de hacerle ver a los agresores que hay consecuencias y que el que la hace la paga, ¿no? Pero en este caso, Erika, ¿dónde hay más violencia contra la mujer? ¿Dentro o fuera del hogar? Digamos que yo lo pondría equilibrado, pero sí diría que hay una prevalecencia más fuerte dentro del seno del hogar, y que es, dicho sea de paso, en donde nosotros tenemos que llegar, el Estado tiene que llegar de una manera sutil, ¿no? A través de educación, a través de factores socioculturales que debemos de ir modificando, porque pues no nos podemos meter dentro de un hogar, ¿no? Pero sí nos podemos meter cuando estamos trabajando con los niños y las niñas, cuando estamos trabajando con fortalecer a las mujeres, pero también cambiar los factores y las formas a partir de las cuales el hombre convive dentro de su hogar, ¿no? Ir cambiando todo este tipo de elementos, pero también en la comunidad, en el espacio público, hay una alta incidencia de violencia. Hay datos que nos indican que 3 de cada 10 mujeres han sufrido algún acto de violencia en los espacios públicos, de cualquier tipo, ¿no? Que puede ser desde el acoso hasta no sé, las palabras altisonantes, cosas así por el estilo. La más cruda es la violencia sexual, ¿no? Pero pues yo diría que en todos los espacios está. Esto es lo grave del asunto de la violencia contra las mujeres, que permea todos los espacios de manera indistinta. Y bueno, hay mujeres que son violentadas por sus hombres en sus casas, ¿no? O por los hombres en sus casas, pero que saliendo de ahí en la calle también sufren de lo mismo, cuando se suben al camión, cuando van caminando por el espacio público. Entonces, pues es un todo general, ¿no? ¿La violencia contra la mujer es nueva, ya es vieja o ha aumentado en incidencia? Mira, este no es un asunto nuevo, lo que pasa es que ha tenido mayor visibilidad a partir de desnaturalizarlo, de que nosotros hagamos ver que no es normal que un hombre agreda a una mujer, ¿no? Que no es normal que un niño agreda a una niña, porque empezamos desde ahí, que esa es una parte que nos parece importante, ¿no? Y que no es normal que los tratemos a partir de estereotipos y de frases ya hechas que tenemos que combatir. Lo que pasa es que al desnaturalizarla y hacerla visible, hablamos ya con mayor frecuencia de estos temas. Y al hacerla visible y desnaturalizarla, hay también un mayor autoconocimiento de las mujeres con relación a en qué nivel de violencia pueden estar, si la sufren o no la sufren, y en denunciarla. El Centro de Justicia para las Mujeres ha sido un elemento muy importante en este aspecto, porque pues recibe muchas mujeres que se animan a denunciar casos de violencia. Eso es muy importante, pero digamos que no es porque haya un incremento, sino porque hay una mayor visibilidad y desnaturalización del problema, y porque en este espacio confluimos todas las dependencias y dejan de revictimizarse a las mujeres. Erika Loyo,
Te pregunta el auditorio, ¿cuántos feminicidios van en 2015 en el estado de Jalisco? Pues mira, ahí la cifra varía en función de la que tienen los organismos de la sociedad civil, porque ellos tienen su propia metodología de estudio, que es válido tenerla, pero la cifra oficial que yo tengo conocimiento a partir de los datos que tiene Fiscalía y que cumplen con todos los requisitos del protocolo de feminicidio es 41. ¿En qué consiste el protocolo de feminicidio? El protocolo es una serie, el Ministerio Público, cuando está haciendo una investigación de un feminicidio, tiene que ir descartando ciertos elementos que están contemplados dentro del mismo, en función de un homicidio. De entrada, digamos, todos los homicidios de mujeres se investigan bajo el protocolo de feminicidio, y lo que se va haciendo es ir descartando elementos o incorporarlos a la investigación, a la averiguación. Entonces, el protocolo incluye elementos como la forma en la que los cuerpos son encontrados, el tipo de laceraciones que presentan, toda una serie de elementos que nos hablan de la presencia de misoginia y de, por tanto, una violencia feminicida por factores de género, ¿no? Evidentemente, con este tema de la alerta, vamos a tener que entrar a una revisión del protocolo. El protocolo se diseñó y fue publicado a finales del año 2012 y por tanto... ¿Quién lo hizo? El gobierno del estado y la fiscalía. ¿No hay un protocolo de la ONU, internacional, de la OMS, sí, o en fin? De hecho hay un protocolo de la ONU que ha sido avalado por la ONU misma y por varios organismos, que es sobre el cual nosotros vamos a entrar a una revisión del protocolo actual que tenemos, para poder decir en qué estamos fallando, qué cosas debemos de agregar o qué cosas no debemos o debemos de quitar, pues, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas de este procedimiento de la alerta, que vamos a entrar a revisar los elementos que ya existen con el afán de mejorarlos. Erika, 41 feminicidios en 2015 son más o menos que en 2014. Pues la verdad no podemos decir si son más o menos. Creo que está, no tengo el dato del 2014 porque ese dato lo maneja Fiscalía, pero creo que está un poquito más arriba de lo que había venido ocurriendo en el 2014, y eso pues ya es un elemento que nos preocupa, ¿no? Hay algunos casos que están llegando a este WhatsApp verdaderamente importantes, que cuando menos voy a seleccionar uno para que tú lo analices y lo comentes, pero después de una pausa. Erika Loyo Beristain, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Voy a tratar de resumir este caso que nos llega a través de WhatsApp, porque sinceramente está un poco largo, pero te dice, primero, por favor, no digan mi nombre, ¿no? Pero quiero plantearles el caso de mi hija. Tiene 19 años de edad, es el primer novio que tiene y resulta que es un celoso terribilísimo y un amenazador terrible. Dice, amenaza con golpear a sus papás, a sus hermanos, si ella lo termina. Inclusive en el coche ha llegado a extremos de que se lanza a velocidad y dice, nos vamos a matar los dos, si tú no vuelves conmigo o si tú no sigues conmigo. Total, las palabras altisonantes, los maltratos y esto, inclusive ya tiene detectados a todos sus familiares, incluyendo a su abuela. Dice, estamos desesperados, no sabemos qué hacer, cómo podemos denunciar esta situación o cómo podemos ayudar a mi hija, porque la verdad es que ella está enamorada, dice la señora. Total, en su trabajo, en la escuela, en el ambiente donde se mueve, es un ambiente ya insoportable. Por favor, orientación sobre esto. Erika. En principio yo le pediría a la persona que nos plantea el caso que confíe en nosotros y que nos pueda poner a la mano sus datos si ella lo cree conveniente, o si no, que hable al teléfono de Línea Mujer
cualquiera de las dos cosas que ella prefiera, que es el 01800 006 85 37. Esta es una línea que está abierta a las 24 horas. O si ella prefiere hablar al instituto y preguntar por mí, yo la acompaño personalmente para que hagamos todos los trámites. Es muy importante que haga una denuncia, que levante la denuncia, que pueda proteger a su hija, porque este es el principio de una violencia que puede llegar a ser feminicida, ¿no? Y el chico, pues tiene que ser tratado. El chico, además de no permitírsele acercar, esa es una parte importante, pues él tiene que ser tratado, pero sobre todo ella, porque tiene que darse cuenta de que eso no es amor, eso es violencia, y que hay quienes quieren que ella salga de este círculo y que son la gente que más la ama y que estamos ahí para acompañarla. Entonces es importante que se acerquen con nosotros. Podemos ir al Centro de Justicia para las Mujeres para tratar su caso de manera rápida y personal, aunque todos los casos que llegan ahí se tratan rápido, pero si necesita una orden de protección, si necesita ya levantar la denuncia, si necesita que la empoderemos para que se anime ella a denunciar el caso, pues estamos... ¿En dónde te localiza, Erika? Yo estoy en el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Por lo general tenemos varios eventos en la mañana, pero... ¿En dónde es? Miguel Blanco 883. Cruza con... Está cruzando con 16 de septiembre. Yo estoy en el segundo piso. Que pregunte, le van a decir que a dónde va y ya nada más que diga que va con Erika Loyo, porque la atendimos a través de un programa de radio que tan importante como el tuyo, y que la dejen pasar y yo la acompaño. Si no es a ella, a sus familiares, y empezamos a tratar el caso. Bueno, escojo otro comentario, ¿sí? Claro. Dice, miren, hay que difundir lo siguiente. Hay una famosa frase de, toda la vida, dice, los que no se pelean no se quieren, o los que se pelean se quieren. ¿Qué es eso? A ver, coméntalo. Eso a mí me parece que las relaciones de cualquier tipo, sean de noviazgo, sean de matrimonio, de pareja o de cualquier tipo, no deben de estar transversadas por el tema de la pelea, porque para eso existe la comunicación. Y la comunicación asertiva es uno de los principales elementos para poder tener una sana convivencia y una vida cotidiana mucho más llevadera, para tener bienestar. Entonces, nada tiene que estar transversado por el tema de la pelea. Es como lo que decían, que si no te grita es que no te quiere, cosas así por el estilo, que son igual estereotipos que se han venido transmitiendo a lo largo de los años y contra los cuales no solamente nosotros, sino todas las organizaciones de la sociedad civil, las luchadoras sociales, las feministas, las académicas y las instituciones hemos tratado de ir avanzando en función de que se vayan eliminando. Entonces, esta parte es bien importante. Nosotros estamos haciendo ahorita un estudio que creo que nos va a arrojar mucha luz y me atrevo a decir que nos va a ayudar hasta desde los medios de comunicación hasta los hogares, en donde vamos a identificar cómo las mujeres se autoperciben a sí mismas en términos de derechos, para poder identificar cuáles son las frases y los estereotipos que debemos de atacar. Pero más importante aún, cómo los hombres ven a las mujeres en función de derechos y cómo los niños ven a las niñas en función de derechos. Porque estos elementos que nos va a arrojar esta encuesta o este estudio son identificar cuáles son las frases, estas frases estereotipadas, estas prácticas socioculturales que debemos de ir atacando desde la escuela. Por eso en el grupo interinstitucional de la alerta está la Secretaría de Educación, porque está muy implicada en este tema para podernos abrir los espacios de las escuelas y empezar ahí a trabajar con los chicos, con las chicas, con los niños y con las niñas en todos los niveles educativos, para poder abarcar mucho más, para poder trabajar con las escuelas para padres, para que no solamente
los papás aprendan a hacerlo, sino que también aprendan que la violencia en todas sus modalidades y formas no es un asunto natural. Entonces, esa es la importancia de que la Secretaría de Educación esté dentro de este grupo de alerta, porque nos va a ayudar a fortalecer la prevención. Erika, fíjate, es importante la reacción de la gente frente a este tipo de casos. Dice, por favor, ayuden a ese tipo de personas porque la muchachita corre peligro. Dice, sí. Y corre grave peligro. Grave peligro. Ella está en grave peligro y es importante hacérselo ver. Su familia lo sabe, pero a ella es importante hacérselo ver. Insisto, empoderarla para que ella se anime a hacer la denuncia o a tomar las acciones que deba de tomar para terminar con este ciclo. Erika, ¿cuándo va a tener Jalisco esa alerta de género si es que el grupo multidisciplinario e interinstitucional se llega a una conclusión de esto? Estaríamos pensando que a mediados de noviembre, la tercera semana de noviembre, cuando se cumplan los 30 días para poder hacer el proceso de análisis, ¿no? ¿Implicará una reforma legal que tenga que pasar por el Congreso? Sí, por supuesto. Seguramente implicaría un trabajo legislativo profundo en muchas cosas, que esa es una parte que nos parece importante. Hasta ahorita hemos tenido muy buena relación con el Poder Legislativo, específicamente con la diputada Yolanda Rodríguez, que nos ha ayudado mucho a armonizar leyes, a que todo esté como ya caminando en forma para poder estar en paralelo con las leyes nacionales, pero sí lo implicará, y por supuesto también que hablemos con las y los diputados para que puedan ellos estar sensibles ante el tema y que cualquier cosa que puedan hacer la hagan. Mari, por favor, deje sus datos con Gaby Velasco, que es nuestra productora, y con todo gusto pasamos sus datos, pasamos su caso a la directora, la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Con todo gusto. Nos llega una, pero al último, que hable sobre la violencia política contra las mujeres en Jalisco. ¿Que hay violencia política? Sí, claro, es un nuevo término que se ha venido trabajando desde el nivel nacional. La violencia política tiene que ver con una ausencia y una falta de condiciones para que las mujeres puedan participar en la vida política del país en términos igualitarios. Pero si ya les dieron el 50% de los cargos. Sí, pero todavía no son una realidad. Basta con analizar cómo están compuestos los tres poderes en el Estado y en la nación. Bueno, nos llegó tarde pues esta pregunta, pero ya habrá tiempo de que tú la comentes. De abundar, claro que sí. Erika, muchas gracias porque vienes. Al contrario, gracias a ti. Y entonces recuerde, el instituto está en Miguel Blanco y 16 de septiembre. Número 883. Correcto. Gracias a usted que nos estuvo escuchando, y le digo que los conceptos de Erika hoy nuevamente a las 8 de la noche se repiten en esta misma frecuencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Canal Continental de Noticias.